Buenas tardes a todos. Oye, soy Joan Navarro, socio y vicepresidente de Llorente y Cuenca. Muchas gracias por acompañarnos. Veo que hay 42 personas, además de los ponentes que nos están acompañando. José Luis Ayón, que va a hacer hoy de moderador porque Miguel Marín no nos puede acompañar. También está Román Escolano, que sabéis que es nuestro responsable de contexto económico en Llorente y Cuenca, y Luz, la profesora Luz, que ya nos acompañó en el seminario anterior y que es una de las especialistas en Derecho del Trabajo en este país más reconocidas y que además está publicando estos días mucho en El País. Quiero felicitarle sus artículos de última hora. Nada, yo agradeceros a todos esta nueva conexión. Es el segundo encuentro que hacemos con este asunto. Ha pasado casi un mes desde el primero. Tenemos mucha más información, lógicamente, después de los datos del Fondo Monetario Internacional, pero también de los datos de la EPA recientemente. Valía la pena que volviéramos a dedicarle un rato para intentar ver cuál es el pulso de la situación desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico. Quienes estáis siguiendo la actividad de Llorente y Cuenca durante estos últimos días veis que estamos monitorizando el 100% de la información relevante, tanto desde el punto de vista de la agenda gubernamental, que es realmente abrumadora, como también de la agenda de la sociedad civil y de los sectores económicos. Estamos teniendo la suerte de poder colaborar con muchos de los sectores económicos en trasladarle al Gobierno cada vez más la preocupación de la actividad económica y de los sectores económicos para que sean sensibles en la normativa. Y este es el momento de hacer un poco balance, de pedirle a Luz, de pedirle a Román, de pedirle a José Luis Ayón que nos ayuden a entender dónde estamos y dónde vamos a seguir estando en las próximas semanas, meses. Así que yo, muchísimas gracias a todos. Le paso la palabra a José Luis Ayón, que es el director senior de Contexto Político de Llorente y Cuenca, y va a dirigir la sesión. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Joan, y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Buenas tardes. Yo voy a ejercer simplemente de moderador de este debate para dar la palabra tanto a Luz como a Román, y después, si os parece, también a generar, en la medida de lo posible y en la medida de vuestro interés y necesidad, pues un pequeño debate con los participantes. Como bien decía Joan, celebramos el primer encuentro digital titulado Anticipar la recuperación en el día 2 de abril. La idea era empezar a dar unas primeras pinceladas de cuáles podían ser los efectos en nuestra economía y en nuestro mercado laboral, en los efectos en el empleo en España derivados de la crisis del COVID-19. Ya han pasado unos días, tenemos más datos, tenemos más noticias tanto en el sentido de cómo ha evolucionado los datos económicos, como decía Joan en su intervención, y también de cómo están siendo las medidas que está adoptando el Gobierno. Tenemos incluso planteada un modelo de desescalada o de salida de la situación de confinamiento más o menos general que estamos viviendo en estos últimos días, y hemos considerado que era oportuno hablar y volver a hacer una valoración con las dos personas que participaron en el otro encuentro, y que creo que fue muy interesante, fue muy valioso las reflexiones que nos pudieron ofrecer, y creemos que era bueno volver otra vez a insistir en la misma idea. Bueno, os voy a presentar muy brevemente a nuestros participantes, a nuestros ponentes. Luz Rodríguez, como ya ha dicho Joan, es abogada, es experta en relaciones laborales. En este momento es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Antes tuvo también un paso por la política, fue diputada en el Congreso de los Diputados y también secretaria de Estado de Empleo en los años 2010 y 2011. Por lo tanto, es una persona que conoce el mundo de las relaciones laborales desde todas las perspectivas y desde todos los ámbitos, y yo creo que eso es muy valioso en este momento. Y Román Escolano es economista, técnico comercial del Estado, ha sido ministro de Economía del Gobierno de España en el año 18, previamente había sido vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, también fue presidente en otro momento del Instituto de Crédito Oficial, y pues por lo tanto también su análisis es fundamental en un momento como el que tenemos ahora. Yo les voy a dar la palabra primero a Luz y después a Román, y os pediría que si tenéis alguna pregunta que formular, por favor, que nos la escribáis en el chat que hay en la pantalla de la aplicación. Nosotros, a medida que vayáis llegando esas preguntas, voy a intentar organizarlas. Algunas intentaremos dar la palabra a las personas que las formulen. En otros casos, lo que haremos
es que yo me encargaré un poco pues de hacer algún grupo de preguntas para que puedan ser contestadas por parte de los dos ponentes. Y yo pues ahí lo dejo en vuestras manos y en primer lugar, como decía, le doy la palabra a Luz para que nos expliques un poco la evolución de la situación del mercado de trabajo y cómo ves tú nuestras expectativas para los próximos meses y nuestras capacidades de recuperación y, como dice nuestro título, de anticipar la recuperación. Eso es lo que queremos todos y eso es lo que queremos que nos expliques. Gracias, Luz. Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están viendo y escuchando, y muchas gracias por esta nueva invitación a Llorente y Cuenca para hablar de lo que nos está sucediendo a consecuencia de la crisis sanitaria. Bien, esta semana hemos conocido dos datos muy importantes sobre el mercado de trabajo, dos datos fragmentarios porque además son datos del primer trimestre de este año y los dos datos son del primer trimestre y solo computan 2 semanas de la entrada de la crisis sanitaria, las 2 últimas semanas del mes de marzo. Aún así son datos realmente significativos sobre lo que nos está ocurriendo. De un lado, conocíamos este martes la encuesta de población activa que nos decía ya algunas cosas. Pensábamos que nos iba a decir menos, pero nos decía ya algunas cosas de lo que está sucediendo, algunas tendencias de nuestro mercado de trabajo. Perdíamos más de 280.000 ocupados en un trimestre, computando solo 2 semanas de crisis sanitaria, y se incrementaba el número de personas en situación de desempleo en más de 121.000 personas, computando solo 2 semanas de la crisis sanitaria, con un primer trimestre que había ido relativamente bien. Pero el dato realmente el más preocupante quizá de esta primera encuesta de población activa es que cuando cuando intentaba medir el número de horas, la actividad económica, nos decía que el número de horas efectivas de trabajo había caído en el primer trimestre por encima del 4%, un 4,25%. Bien, hoy hemos conocido también el dato de la contabilidad nacional, la caída del PIB, ya la conocemos, además la comentará con toda seguridad Román, pero quiero volver a insistir en que la contabilidad nacional nos dice hoy que el número de horas trabajadas en el primer trimestre y solo computando 2 semanas de crisis sanitaria ha caído ya más de un 5%. Bien, estos son los datos que tenemos y son datos fragmentarios, como decía, porque son datos que solamente computan 2 semanas de crisis sanitaria. Y yo me gustaría marcar 2 tendencias en estos datos. Una primera tendencia que ya veíamos en el anterior seminario es que lo que cae fundamentalmente es el empleo temporal. Cuando vemos el número de ocupados que han descendido en la encuesta de población activa, de los 286.000 asalariados menos que tenemos en un trimestre, más de 255.000 son asalariados temporales, con un contrato temporal. De hecho, en un solo trimestre la tasa de temporalidad ha caído en torno a un 1%, un punto porcentual. Hay otro dato sobre el que luego quiero volver, pero es un dato que me ha resultado muy significativo, y es que por primera vez en mucho tiempo crece, a pesar de la caída de actividad, crece el número de trabajadores independientes, que son aquellos trabajadores autónomos que no tienen trabajadores a su cargo. Este es un dato que yo he marcado en rojo para volver luego sobre él. Bien, con estos datos encima de la mesa yo quiero hacer, si me permitís, 4 reflexiones. La primera tiene que ver con lo que algo ya decía en el seminario anterior. La EPA vuelve a confirmarnos que tenemos un problema muy grave, muy serio, muy importante, muy significativo en nuestro mercado de trabajo, que ajustamos las crisis mediante el empleo, porque tenemos mucho trabajo temporal, muchos contratos temporales. Nos lo decía los datos de Seguridad Social del mes pasado y nos lo vuelve a decir la encuesta de población activa. Es decir, tenemos un problema serio porque tenemos millones de contratos temporales que cuando llega el momento de su extinción se extinguen y no se renuevan. Y además de decir esto, quiero decir que necesitamos urgentemente una intervención normativa ya sobre el tema de la contratación temporal, porque si no intervenimos ya sobre el tema de la contratación temporal, todos los avances que hagamos en los ERTEs, todos los avances que hagamos en las medidas de flexibilidad interna serán importantes, pero no tendrán el efecto que esperamos, porque todo ese efecto se lo llevará la destrucción de empleo temporal. Y un diagnóstico y una primera receta: durante los 2 años anteriores, la lucha
contra la contratación temporal ha sido una lucha eminentemente de inspección de trabajo, de que la inspección de trabajo funcionara contra la contratación temporal. Bien, yo creo que este tipo de recetas contra la contratación temporal de nuestro país, no digo que sean irrelevantes, pero hoy se está demostrando que no han tenido el efecto deseado sobre la limitación de la contratación temporal y que además de la inspección de trabajo y además de la sanción que supone la entrada de la inspección de trabajo, necesitamos una intervención normativa ya. El segundo elemento es que han funcionado muy bien los ERTEs. A pesar de que se nos está yendo el empleo por la contratación temporal, están funcionando muy bien los ERTEs. Y están funcionando muy bien porque más de 3 millones de personas de nuestro país hoy no han perdido su empleo porque han entrado en un expediente de regulación temporal de empleo. Es decir, han entrado en una vía de flexibilidad interna con prestaciones por desempleo. Están funcionando muy bien y esta es el segundo dato que yo quiero destacar. Primero, estos ERTEs por fuerza mayor, en este momento de la salida escalonada, tienen que convertirse de manera muy flexible, muy rápida, sin apenas cortapisas en expedientes de regulación temporal de empleo por razones económicas. ¿Por qué lo digo? Porque aunque va a haber una mayor apertura de actividad económica, la actividad económica va a ir un poco al ralentí, con un tercio de su velocidad y un tercio de la necesidad de trabajadores que normalmente necesita. Así que necesitamos rápidamente pasar de los ERTEs por fuerza mayor a unos ERTEs por razones económicas y organizativas muy rápido, prácticamente de manera automática, porque si no lo hacemos y las empresas pierden actividad económica, queda abierta la vía del concurso de acreedores y a través de la vía del concurso de acreedores se destruye musculatura empresarial. Así que necesitamos tener medidas de flexibilidad interna, necesitamos valorar de nuevo la flexibilidad interna como un elemento central en nuestro modelo de relaciones laborales. Está demostrando que funciona, puede seguir funcionando y debe jugar un papel todavía mayor. Y aquí una receta: diálogo social. Diálogo social entre empresarios, empresas y trabajadores y sus organizaciones para que esta salida se negocie y para que esta salida no produzca más problemas de los que ya realmente está produciendo la parálisis económica. Y dos apuntes muy rápidos, pero también dos apuntes así, esto sí, en positivo. La tecnología. La tecnología nos está salvando de alguna manera. Una parte muy importante de la actividad económica que hemos seguido manteniendo, la estamos manteniendo a través de la tecnología, a través del teletrabajo. Hemos mantenido prácticamente todo el sistema educativo a través de la tecnología. Estamos manteniendo una parte muy importante de la actividad administrativa a través de la tecnología. Estamos manteniendo una parte muy importante del sector de la cultura y del sector del ocio e incluso una parte del sector sanitario a través de la tecnología. La tecnología está haciendo que la parálisis no haya sido completa, sino que haya habido la posibilidad de mantener una cuota de actividad económica a través del teletrabajo. Hoy, según datos de Funcas, 1 de cada 3 trabajadores están teletrabajando desde sus domicilios. Bien, estamos viviendo una gran experiencia de teletrabajo, estamos viviendo una gran experiencia tecnológica que nos está poniendo también una vía de entrada hacia el presente y hacia el futuro. Si está funcionando, corrijamos las deficiencias, porque alguna está teniendo y luego podemos hablar de ellas, pero aprovechemos este impulso de la tecnología y este impulso del teletrabajo para cambiar un poco algunos hábitos de los que teníamos en el mundo del trabajo y también para hacer un cambio de algunos de los sectores productivos que se han demostrado que pueden tener una gran fortaleza si hay una fuerte transformación tecnológica en esos sectores productivos y nos pone encima de la mesa. Y el otro día lo decía muy bien Jordi Sevilla en una de las intervenciones que le he leído estos últimos días, la gran transformación tecnológica. Necesitamos invertir en transformación digital de nuestras empresas, fundamentalmente de nuestras pymes. Necesitamos invertir en formación en tecnología de la población trabajadora, podemos volver sobre ello y necesitamos, eso sí, también resolver las brechas digitales que esta gran experiencia de teletrabajo nos ha puesto encima de la mesa. Y para terminar, al lado del elemento de la tecnología y de la fortaleza de la tecnología, también nos ha puesto encima de la mesa, estaban aquí,
pero nos ha salido, nos hemos dado cuenta más que nunca de que los trabajos de cuidados, de que el trabajo que tiene que ver con el cuidado de la vida, con el cuidado del bienestar de las personas, son trabajos esenciales, son trabajos muy relevantes. Y no solamente porque tienen que ver con la vida y el bienestar de las personas, sino porque además en una población como la nuestra, que es una población envejecida, son grandes yacimientos de empleo de ahora y del futuro, porque las poblaciones envejecidas necesitan cuidados sanitarios y cuidados sociosanitarios, y ahí se nos ha descubierto un sector esencial de actividad. Solo que se nos ha descubierto en sus aspectos, digámoslo así, más negativos. Es un sector muy feminizado, esto ni es negativo ni es positivo, sería mejor que estuviera más equilibrado, pero sobre todo es un sector con mucha precariedad y con salarios muy bajos. Es decir, aquello que más queremos, aquello que más importa, está descansando en trabajadores precarios y en trabajadores con bajos salarios. Este es un camino a ser consciente de él, junto con la tecnología, los trabajos de cuidados, como dos elementos que tenemos que transformar, porque estos son los elementos de transformación de nuestra propia sociedad. Y termino ya. Creo que pasado casi 2 meses de la entrada en la crisis sanitaria, ya tenemos algunas lecciones aprendidas, o por lo menos algunas evidencias que ya están prácticamente demostradas, empíricamente demostradas, y ahora ya tenemos algunos caminos abiertos por los que transitar. Lo que nos queda por preguntarnos, y es la pregunta de cierre, es reconstruir. Tenemos que reconstruirnos como economía. Hoy hemos visto el dato de la caída del PIB y yo he puesto en mi Twitter, esta es la foto del día, ¿no? Tenemos que reconstruirnos, pero en este momento en el que estamos, donde tenemos que iniciar la reconstrucción, tenemos que hacernos una pregunta muy importante y muy seria. Tenemos que reconstruirnos hacia el pasado y reconstruir hacia el pasado con las ineficiencias que estamos comprobando que teníamos, o tenemos que hacer una reflexión y reconstruirnos pensando en el futuro y que, por lo tanto, los caminos que abramos y las vías que abramos sean pensando no en recuperar lo perdido, sino en cómo ir poniendo paso a paso, utilizar esta crisis como una ventana de oportunidad, paso a paso, un cambio de modelo económico que está aquí y que tenemos que empezar a ver por dónde llevar adelante. Yo creo que esta es la gran pregunta, y aquí lo dejo. Pues muchísimas gracias, Luz, muchísimas gracias por tu intervención, y yo creo que lo ha dejado en una posición perfecta para que Román inicie su intervención. ¿Hacia dónde nos reconstruimos y, sobre todo, en qué condiciones va a estar la economía española para empezar ese proceso de reconstrucción? Román, por favor, tienes la palabra. Román, no se oye. No, debes tener apagado el micrófono. No. No se oye, no, Román. Mira el botón de arriba, el botón de los dos botones de arriba, los dos primeros tienen que estar en azul. Perdonad un segundo, por favor, a ver si solucionamos este problema técnico. Un segundo, por favor. Aprovecho para deciros, ya me está llegando alguna pregunta, pero no os cortéis. Si tenéis cualquier consideración, pregunta o comentario sobre la intervención de Luz y sobre todo después de también la que haga Román, por favor, ir mandándolas, que yo voy a tratar de ordenarlas en el momento que empiece la intervención de Román.
Esperemos un segundo, que nos están intentando solucionar este problema. Al final, la solución esta de salir y volver a entrar suele ser la que da el mejor fruto en este tipo de aplicaciones, ¿eh? Es un chiste sobre el funcionamiento de la democracia, de la informática, pero funciona muy bien. Si quieres, mientras se va conectando, ¿pasa alguna pregunta para Luz? Espérate a ver si tenemos aquí ya alguna. ¿Se oye ahora? Ahora, mira, ya está aquí. Sí. Bueno, pues tienes la palabra. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de volver a tener esta sesión. Desde la última vez ya increíblemente ha hecho un mes, con lo cual ya tenemos, han sido semanas muy intensas en una situación que es tan novedosa que en el fondo un mes de ella ya parece que nos da hasta una cierta perspectiva, ¿no? Dentro de lo difícil que es, como decíamos entonces, realizar un diagnóstico de la situación tan absolutamente singular que nos ha planteado esta crisis sanitaria. He preparado unas transparencias que yo creo que nos pueden ayudar a fijar unas cuantas ideas y fijar unos cuantos datos. Diré simplemente unos cuantos comentarios sobre esta perspectiva que ya empezamos a tener de los efectos económicos de la crisis, para posteriormente dar lugar, por supuesto, a las preguntas y a la reflexión posterior. Julia, no sé si puedes, porque no veo la presentación. Ahora yo creo que está entrando. Sí, efectivamente. Pues comienzo. Exactamente. Esta es la primera de las transparencias, por quizá lo más general de todo, que es la estimación del impacto económico que ha hecho el Fondo Monetario en su reunión de primavera de este año, que, como podéis imaginar, fue virtual. Normalmente el Fondo Monetario celebra 2 reuniones al año, una en primavera y otra en octubre, que suele ser siempre para el Pilar, para aquellos que sean de Zaragoza, pero coincide exactamente en el Día del Pilar. Y este año, por supuesto, ha tenido lugar de forma virtual. Los datos han sido muy espectaculares y yo creo que a partir de ese momento, de la semana pasada, hace unos 10 días, ya forman parte del consenso. Yo creo que ahora ya todos nos fijamos en los rangos que ha puesto encima de la mesa el Fondo Monetario. ¿Cuáles son estos? Pues realmente espectaculares. Yo creo que desde ese punto de vista, simplemente para esta introducción, déjame que diga 2 o 3 cosas. La primera, la evolución de la economía internacional, menos 3%. Se suponía que en el mes de febrero la previsión era de sobre 3%. Por lo tanto, 6 puntos de diferencia en un mes y medio de impacto en un sentido simplemente como efecto de la crisis económica. Segundo comentario, Estados Unidos, por decir algo, que no es poco, menos 6% en el esquema, digamos, en la proyección más central de impacto durante este año. Alguien nos lo hubiera dicho a comienzos de año y hubiéramos pensado que esto jamás era posible. Zona euro, aproximadamente 7,5, menos 8%. Una pequeña variación arriba y abajo por Estados miembros, Alemania quizá un poquito menos, Italia y España un poquito más, pero en torno a una caída del 8%. Hemos tenido, ya lo ha dicho Mariluz esta mañana, los datos intertrimestrales, subrayo esto, de la EPA, menos 5% trimestre a trimestre. Esto es compatible, depende de cómo sean los 2 siguientes trimestres, si el tercer trimestre, que es el turístico, no es bueno, con una caída del PIB de aproximadamente entre el 8 y el 10%. Con lo cual, el Fondo Monetario, que pareció realmente unas cifras muy, muy drásticas, en estos momentos ya están en el centro del rango de previsiones. Y posteriormente, como sabéis, el Banco de España ha incidido en cifras muy similares. En conjunto, recordemos, la crisis anterior, el peor año fue el 2009. La caída en España fue del 3,6, no llegó al 4. Ya en los primeros datos de este año tenemos una caída más fuerte, simplemente en un trimestre, de lo que tuvimos en el peor año de la crisis anterior. Otro dato interesante, del que nunca se habla, pero que no hay que perder de vista, que es el año que viene, es decir,
¿cuáles son las previsiones para el siguiente año? Las previsiones, resumiendo mucho, son de que la economía, una vez pasado el confinamiento y el efecto del virus, el efecto sanitario en estado más concreto, se supere, la economía va a empezar a crecer de forma bastante fuerte. Pero, y aquí viene el pero, si miráis las previsiones, no recupera lo perdido durante el año 2020. Es decir, aunque la economía española crezca el año que viene en torno a un 4,5, un 5%, cosa que es perfectamente posible, un 5% en abstracto sería una cifra muy alta de crecimiento, no recupera el 8-10% de lo perdido este año. Es decir, nos podemos plantar en el comienzo del año 22, nos parece muy lejos, pero el tiempo pasa muy deprisa y para la vida de una empresa 1 año y medio no es mucho tiempo en sus previsiones financieras, con una caída neta de aproximadamente 4 o 5 puntos del PIB, más los 3 puntos que hubiera tenido que crecer la economía española en ese periodo y no ha crecido. Es decir, sumando el lucro cesante y el daño emergente, en torno a unos 10 puntos o más de pérdida económica derivada de estas semanas o meses de efecto del coronavirus. Por lo tanto, el impacto económico significativo y una posibilidad de arrastrarlo hacia adelante que desde luego empieza a ser digna de tener en cuenta en las previsiones. Siguiente elemento, por favor. Siguiente. También empezamos a percibir cuál está siendo las respuestas de las principales áreas desarrolladas. Un elemento interesante es que por ahora está afectando sobre todo al mundo desarrollado. Mundo desarrollado que es también el mundo envejecido, como ya se ha comentado. Pero por ahora el efecto económico está siendo sobre todo en el mundo desarrollado. Más adelante veremos que quizá el año que viene y lo que queda de este año no va a ser necesariamente así. Pero por ahora está siendo así. Y los países desarrollados tienen más recursos fiscales. Y ese recurso fiscal está siendo fundamentalmente la respuesta a la crisis. Aquí tenéis una estimación de las principales respuestas fiscales al efecto de la crisis que incorporamos en el número de contexto económico que acabáis de recibir todos hace unos minutos. En general, los países que tienen más espacio fiscal están reaccionando poniendo más dinero, ya sea mediante exenciones de impuestos, ya sea mediante gasto público. Los países que tenemos, y uso el plural, menos espacio fiscal, están poniendo más avales y más garantías. Es decir, unos derechos contingentes que se materializarán o no según el paso del tiempo y que probablemente cargarán en el déficit en los años siguientes, pero no en este año. Esto está siendo una regla bastante general. Si veis, en muchos casos, en países altamente desarrollados como Alemania, como Estados Unidos, como los países Holanda, la respuesta fiscal está en torno al 10, al 15, al 20% del Producto Interior Bruto. Como respuesta fiscal en un mes, en 4 semanas, 5 semanas, no creo que exista precedente ninguno de inyectar en la economía o de poner en la economía unos recursos fiscales por un entorno de un 20% del PIB en cualquier otro momento de la historia. Insisto, en unos países más, otros menos. España no es un país, en este caso, particularmente amplio en su paquete fiscal, pero en general todos están respondiendo mediante una filosofía que es: si la economía se interrumpe porque las transacciones mercantiles no pueden realizarse, el Estado se transforma en este ínterin en el único agente económico, en el creador de demanda de última instancia. Y ese papel, ya digo, en unos países de una forma, en otros de otra, lo está usando de una forma bastante importante desde el punto de vista de las cifras. ¿Y dónde se refleja, adelante, dónde se refleja este aumento del gasto público en estas cifras, digamos, macroeconómicamente relevantes, como mencionamos, de este 10, 12, 15, 20% del Producto Interior Bruto? Fundamentalmente en la emisión de deuda. Lo que vamos a ver como resultado final de este episodio, dure lo que dure, por supuesto dependerá de lo que dure cuál sea su impacto final, es un incremento histórico en las emisiones de deuda.
Esto es lo que ya estamos empezando a entender que va a ser el efecto final de esta crisis económica. Un incremento absolutamente sin precedentes por el nivel de tiempo en el que se está haciendo de la deuda. ¿Y quién se va a quedar esta deuda? Claro, os preguntaréis, adelante, por favor. ¿Quién? No, perdón, al revés. Quería decir que continúa con esta transparencia, por favor. ¿Quién va a ser el depositario de estas emisiones de deuda? En el caso italiano, español, estamos hablando de probablemente unos 20 puntos del Producto Interior Bruto de crecimiento de la tasa de deuda PIB. Fundamentalmente los bancos centrales. Y esta es una reacción muy rápida, muy contundente y que probablemente no tiene, ni por la rapidez ni por la contundencia, ningún precedente en episodios anteriores. He puesto este gráfico porque me parece que ilustra bastante bien lo que está pasando. A la izquierda tenéis cuál fue el crecimiento del tamaño de la Reserva Federal en la crisis anterior. Básicamente, no sé si veis bien las cifras, pero os lo cuento de palabra. Desde el año 2009 hasta el año 2013, el Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal, crece su tamaño en 3 trillones, como dijo el otro día el presidente Sánchez, o sea, billones españoles de tamaño. Insisto, en 4 años veis que poco a poco va creciendo el tamaño de la Reserva Federal y insisto, este incremento de 3 hasta 4 trillones de dólares. Por lo tanto, crecimiento importante, pero durante 4 años. A la derecha tenéis lo que está pasando ahora. Y es la escala es la misma. La Reserva Federal en Estados Unidos, el tamaño del Banco Central de Estados Unidos, va a pasar de 4 trillones en el mes de febrero de este año a 12 trillones a final de año. Es decir, que crece en esos 7 trillones, y me habéis oído bien, que es 7 veces el tamaño de la economía española en 8 meses. Ya no es 5 años. Ahora estamos hablando de 8 meses. Y simplemente en en las semanas que llevamos, se ha producido ya el primer incremento que veis ahora. Es decir, el Banco Central, los bancos centrales están reaccionando. Primero, con una rapidez que no tiene nada que ver lo que pasó con la crisis anterior. En la crisis anterior, entre que se enteraron o nos enteramos de lo que estaba pasando y se pusieron en marcha las medidas, incluso con cambios jurídicos porque no había instrumentos, se tardaron meses. En Estados Unidos meses, en la zona euro, como sabemos, más bien años. Y así nos fue como nos fue. Ahora los instrumentos se están ya encima de la mesa y se están utilizando a todo gas. Insisto, cambio bestial, brutal en dimensión y en rapidez en relación con la crisis anterior. Aquí tenéis dónde se va a depositar la deuda que se va a emitir, en los balances de los bancos centrales. Estoy resumiendo mucho, pero me parece que es una de las lecciones interesantes de lo que está pasando. Insisto, por la rapidez y por la contundencia de la respuesta. En Europa, por deciros un dato, desde que Christine Lagarde anunció la compra de lo que llaman la facilidad pandémica de emergencia, la compra de los famosos 750.000 millones de euros en deuda, que eso fue el 16 de marzo, hace un mes, el Banco Central Europeo ya ha crecido su tamaño en 4 puntos del PIB de la zona euro. Es decir, que 4 puntos enteros del PIB de la zona euro ya los ha comprado en deuda fundamentalmente española e italiana, como podéis imaginar. Por lo tanto, reacción súbita y reacción contundente de los bancos centrales. Ahora, esto es ya una de las primeras cosas que empezamos a vislumbrar de conclusiones de la crisis. La va a tratar el sector público, convirtiéndose en el único agente económico por defecto durante el periodo de confinamiento, y ese incremento del papel del sector público emitiendo deuda se lo van a quedar fundamentalmente los bancos centrales, como prestamista de última instancia.
Esta receta, que insisto, ya empieza a sonar a conclusión de esta crisis, tiene algunos problemas. En países estructurados, en economías estructuradas, digamos desde el punto de vista de gobernanza, sin problemas, Estados Unidos, Japón, Suecia, el Reino Unido, etcétera, va a funcionar. Ya veremos cuáles serán las conclusiones, pero yo creo que no hay problemas conceptuales. Esta solución, la de utilizar los bancos centrales como prestamista de última instancia y financiador de última instancia de los confinamientos, tiene problemas en dos zonas. Una, la eurozona, porque la eurozona es una unión monetaria completamente sui generis y no tenemos rol para el prestamista de última instancia. Por lo tanto, esta receta, que funciona en Estados Unidos y funciona en el Reino Unido, en la eurozona da lugar a unas tensiones entre unos países y otros que os explican por qué inmediatamente ha surgido una crisis sanitaria, nos hemos empezado a pegar entre los europeos a ver quién paga el reparto de la crisis. No diré nada más, seguro que en las preguntas encantado de responder. Pero me quedo con la idea de que hay un problema de esta solución genuino para la zona euro. Y hay otro problema para aquellos países emergentes cuya financiación es en dólares. Estos no tienen prestamista de última instancia. Si necesitan que alguien les respalde a su deuda en dólares, no tienen a quién. No están bajo el paraguas de un banco central. Y esto, desgraciadamente, afecta plenamente a América Latina. Sobre todo aquellos países de América Latina que tienen un rating más bajo, que no están cubiertos por líneas de swap entre los bancos centrales, como es el caso de México, que sí que tiene históricamente una línea de swaps en dólares con Estados Unidos, pero no es el caso de Colombia, no es el caso de Chile, no es el caso del Perú, no es el caso, en definitiva, del conjunto de América Latina. Para estos países que se enfrentan, y no sé si lo veis bien, a unos déficits corrientes muy fuertes, a una posibilidad de caída de rating por debajo del grado de inversión para aquellos países que lo son. En estos momentos están con riesgo cierto de pérdida del grado de inversión países como Colombia, países como Perú, países como, en fin, el conjunto de todos los países del Caribe que son en estos momentos grado de inversión y que tienen una dependencia del turismo muy fuerte. América Latina se encuentra, por lo tanto, ante un reto singular. Está fuera del paraguas protector de los bancos centrales, porque su deuda no es en moneda nacional, sino fundamentalmente en dólares. En segundo lugar, porque el impacto de la crisis de las materias primas, que es lo que exportan, está siendo particularmente fuerte. Y en tercer lugar, porque necesita una recuperación, por cierto, del petróleo también en muchos países, y porque, en tercer lugar, como decía, partía de una situación macroeconómica ya delicada y tenía unos años detrás, por ejemplo, el año 19, de crecimiento esencialmente cero en el conjunto de la región. Por lo tanto, le pilla en una situación macroeconómicamente débil. ¿Qué solución puede tener el caso latinoamericano en particular? Pues Latinoamérica va a afrontar una situación macroeconómica muy delicada, insisto, que viene después de unos años de crecimiento económico pobre, en la que hará falta de muchas cosas, pero en particular que de alguna forma el paraguas protector de su capacidad de financiación se extienda. Y probablemente vamos a ver en el G20, en las próximas semanas, unas peticiones muy urgentes de que por parte del Fondo Monetario Internacional se realice algún tipo de analogía con lo que están haciendo los bancos centrales en las economías desarrolladas. Lo dejo aquí, seguro que habrá preguntas, pero a mí me parece que esto es uno de los puntos clave que hay que poner en marcha en las próximas semanas, si no meses, para evitar que América Latina entre en una situación macroeconómica mucho más complicada de lo que fue la crisis anterior. Termino ya, simplemente con un gráfico que me parece particularmente interesante. A la derecha está la crisis actual y a la izquierda la anterior, que me parece que es
un gráfico que entra por los ojos muy rápidamente como resumen de lo que puede ser la recuperación de la economía a partir de ahora. Me voy al lado izquierdo, la crisis anterior. Respuesta más larga, tardamos mucho más en darnos cuenta de lo que estaba pasando. Empezó en el año 8, acordaros de Lehman Brothers, y la crisis en realidad fue en el 9 y en el 10, es decir, que tardamos en entrar en la crisis y en darnos cuenta de la respuesta, y cuando se puso en marcha la respuesta, se tardó más en implementarla y el efecto duradero se arrastró durante una década. Fijaros que en el tramo final del dibujo, ese gap que hay en la zona naranja nos ilustra todo el producto que se perdió en términos netos y que arrastramos durante 10 años el impacto de la crisis del año 9. Todos recordamos cómo fue así. Me voy a la derecha, la crisis actual. El efecto mucho más rápido. Aquí no estamos hablando de que hemos tardado varios años en darnos cuenta. Nos hemos dado cuenta de la crisis en tiempo real. De hecho, ya estamos viendo el impacto y solo ha pasado un mes. Es decir, que el impacto está siendo muchísimo más brutal. Veis la caída que es más fuerte. Pero también está siendo mucho más rápida la respuesta. Veíais antes el crecimiento de la liquidez en el mercado, de las políticas monetarias. El Banco Central Europeo, os lo comentaba, ha crecido de tamaño un 4% en 4 semanas. Es decir, muchísimo más rápido la puesta en práctica de medidas en el conjunto de los países desarrollados. Cabe suponer que con la vuelta a la normalidad también se produzca una recuperación más rápida y cabe suponer también, y ahí lo dejo, que la recuperación en este caso sea más plena, que no arrastremos en el tiempo, por lo menos una década, como ha sido en el año 2009, y yo creo que hay motivos de peso para que es así. Nos ha pillado con mejor respuesta, hemos sido más rápidos, el sistema financiero está mucho mejor capacitado para acometer la recuperación. En fin, hay razones de peso que las podemos discutir. Por lo tanto, veis que si estamos en lo que llamábamos V, la U, en fin, toda esta sopa de letras, la U de Nike, que dicen que a veces va a ser el reflecto, aquí lo que estamos viendo es esa raíz cuadrada de la que hablábamos anteriormente. Una fuerte caída, una subida también rápida, pero esperemos una recuperación con el tiempo plena del efecto derivado de que las políticas han sido esta vez mucho más rápidas en atender. Con esto termino y encantado de pasar a las preguntas. Pues muchas gracias, Román. Muchas gracias, Román, por tu intervención. También, evidentemente, a Luz por la suya. Nos están llegando ya algunas preguntas. Yo, si os parece, como Luz citó en su intervención a Jordi Sevilla, Jordi Sevilla nos ha hecho una pregunta y la pregunta que Jordi nos formula es si pensamos que la desescalada necesita un apoyo de política económica y, bueno, pues pone algunas posibilidades, bajar cotizaciones, crear una fuente de ingreso para la seguridad social, etcétera, etcétera. Yo creo que, si te parece, Luz, empieza tú y, Román, si tienes alguna cosa que aportar al final, pues evidentemente también tienes la palabra. Bueno, la verdad es que desde hace tiempo ya venimos debatiendo sobre la financiación de la seguridad social, sobre la financiación de nuestro modelo de bienestar, y en este momento en donde tenemos 9 millones de nóminas de pensionistas que abonar mes a mes, que podemos estar en torno a los 4,5 millones, 5 millones de personas en protección por desempleo, que tenemos que mes a mes poder mantener en el tiempo. El debate que veníamos teniendo sobre la financiación de la seguridad social es un debate más agudo y más importante que nunca. Yo creo que efectivamente vamos a tener que incluir inversión económica en protección social, y que esa inversión económica que va a necesitar nuestra protección social durante todo este momento no va a poder venir directamente de las cotizaciones empresariales, que por otra parte, a partir de los ERTES,
están siendo todas ellas subvencionadas en los ERTEs por fuerza mayor. No va a poder venir de las cotizaciones empresariales al empleo, sino que va a tener que venir vía impuestos, que nuestro sistema de bienestar va a necesitar una inyección económica vía impuestos para soportar durante este tiempo, para de alguna forma estabilizar durante todo este tiempo las prestaciones de la seguridad social y las prestaciones por desempleo que vamos a tener que mantener en nuestro sistema de rentas. El debate estaba ahí, pero yo creo que el debate hoy se hace más fuerte que nunca y la necesidad de saber qué impuestos, qué cantidades impositivas pueden ir a la hucha de las pensiones y, por lo tanto, puede ir a pagar prestaciones del sistema de protección social es muy importante. A esto probablemente se añadirá el debate de cómo sufragar la renta mínima o la renta básica que probablemente se ponga en marcha por parte del gobierno. Si es una renta que se engancha sobre el sistema de seguridad social, el debate será el mismo. Cómo pagarla, qué impuestos, de alguna forma, qué impuestos incluir en la caja de la seguridad social para pagar esta renta que se enganche en el sistema de seguridad social, y si no va a ser así, si no va a ser seguridad social, sino que va a estar fuera del sistema de seguridad social, nuevamente, qué impuestos, qué parte impositiva vamos a destinar para pagar este tipo de rentas. Así que sí, yo creo que es un debate que vamos a tener y que es un debate necesario para que el estado de bienestar sea un colchón potente durante este tiempo de la recuperación económica. Sí, estoy aquí. Román, era por si tú querías añadir alguna... Bueno, yo quería añadir que hay que ser consciente de que las cifras que estamos manejando ahora son de este año de un déficit que va a estar en torno al 10% en el mejor de los casos. Ya veremos, probablemente el PIB nominal está cayendo al 4% en los datos del INE esta mañana. El déficit del año pasado se nos disparó al 2,8, que ha pasado desapercibido sin que nadie, digamos, haya dado una explicación de por qué. Ha sido muy por encima de lo que estaba previsto. Hablo del año pasado, anterior al COVID. Este año vamos a estar en un déficit del 10%. Y los datos, por ejemplo, del Banco de España nos dicen que el año que viene, que la economía se puede estar recuperando en torno a un 5%, el déficit puede estar en el escenario central en un 7% del PIB. Por lo tanto, vamos a unos déficits masivos durante los próximos años y a veces en ese contexto uno se sorprende de ver que el debate está en aumentar el gasto público, por un lado, es decir, buscar nuevas prestaciones, nuevas rentas mínimas. A veces uno duda dónde están las bases fiscales en una economía que va a tener de entrada los déficits mayores de toda su historia, de entrada, es decir, sin, digamos, a igualdad de políticas. Y en segundo lugar, la subida de impuestos. Es decir, la empresa española se va a quedar en una situación patrimonial muy difícil. En España, empresas son básicamente pymes que van a tener grandes problemas de liquidez y de estructura para pasar este año 20. Y claro, uno se pregunta dónde están las bases fiscales, en primer lugar, para soportar unos incrementos de impuestos, es decir, que paguen los ricos. Pero los ricos, hoy estamos viendo, por ejemplo, los datos de los bancos, a través de las provisiones, por ejemplo, prácticamente los beneficios este año van a ser una fracción de lo que fueron el año pasado. En fin, las bases fiscales que permitan ese incremento de impuestos y ese incremento de gasto, cuando partimos, insisto, de una vía del 7%. Por lo tanto, mi primera cuestión es que yo sería extremadamente prudente en estimar cualquier necesidad de gasto público a partir de ahora. Ese chiste legendario del que está en Lourdes y que dice que me quede como estoy, yo lo utilizaría como en letras de mármol para examinar las opciones de política pública a partir de ahora. Me parece que es casi el mejor escenario, que nos quedemos como estamos. Pensar en estos momentos que hay recursos para aumentar el sistema de prestaciones de seguridad social en 6.000 millones de euros de forma permanente, que es lo que se está diciendo, o ir hacia unas subidas de impuestos generalizadas, me parece que es que yo, desde luego, veo difícil compatibilizar con la aritmética de las cifras que tenemos a partir de ahora. Y otra cuestión. En España, y yo creo que esto tiene que ver con la salida de los ERTEs en particular también. En el peor de la crisis anterior tuvimos 10.000 concursos en el año 2009.
El sistema en España, que es muy lento y muy garantista, prácticamente se colapsó, con 10.000 concursos. Hay estimaciones, por ejemplo, del Colegio de Registradores, que dicen que este otoño puede haber peticiones por 30.000 concursos. Es decir, si no somos capaces de hacer bien ese tránsito, digamos, o esa desescalada, que es la palabra que se dice ahora, corremos el riesgo de que el sistema en España, que es lento, lleve a una ola de liquidaciones empresariales que nos sitúe el paro en niveles inmanejables, simplemente por el propio colapso. El gobierno, por lo que leemos, está planteando un aligeramiento de los trámites concursales, pero para mí es uno de los temas que tiene que tratarse claramente y que debería haber un acuerdo político. Tenemos la directiva de reestructuración sin transferir todavía, sin transponer todavía al derecho español. Me parece que este es uno de los temas también importantes. Como no seamos capaces de tratar bien la ola de concursos de empresa pequeña y mediana y se queden atascadas en los juzgados, puede que tenga un efecto empresarial que al final, sea cual sea la política tributaria, nos va a llevar a una destrucción de empresas, desde luego, de tamaño que no hemos visto en el pasado. Pues muchas gracias, Román. Os formulo una pregunta más, a ver qué os parece. Nos dice Ciriaco Hidalgo de SEAT que la recuperación de la demanda, ¿cómo la veis vosotros en una perspectiva, en un contexto de incertidumbre ante la posibilidad de que la pandemia pudiera rebotar una vez que hayamos salido de este, digamos, periodo inicial de confinamiento en el que hemos vivido estas últimas semanas, y también, evidentemente, al normal miedo que puede haber por parte de la pérdida de empleo? Es decir, ¿cómo puede ser en ese contexto la recuperación de la demanda en nuestro país? ¿Yo mismo? Tú mismo, Román, sí. Yo creo que primero no tenemos datos para responder, porque no hay precedentes de una crisis así. Es decir, no ha habido ningún ejemplo de confinamiento de estas características, no ha habido ningún ejemplo. En el caso chino, nos puede dar alguna pista de cómo está reaccionando lo que empezamos a saber de la demanda después del confinamiento. Y el resultado es un poco ambiguo. Lo que estamos viendo en el caso chino o en el caso de Suecia o Corea, que han tenido confinamiento no tan drástico como el que hemos tenido, es que hay sectores donde la demanda se recupera rápido y otros donde la demanda no despega. Y puede haber incluso un efecto duradero. Un ejemplo de lo segundo, por ejemplo, es el transporte aéreo. Yo creo que el transporte aéreo le va a costar mucho despegar, mejor dicho, en cifras importantes. El turismo, me da la impresión de que este año va a ser un año de cifras realmente muy... Ahora, por ejemplo, el sector del automóvil, que es el que habla la persona. Aparentemente los datos son que ha habido un repunte muy fuerte de ventas de automóviles en China. Quizá porque haya un efecto de huida del transporte público, que puede que haya, digamos, un efecto psicológico que dure. Entonces, yo no estaría, por ejemplo, no me atrevería a opinar sobre el sector del automóvil. Es posible que ahí, en ese sector en particular, tengamos una vuelta a la nueva normalidad más rápida que en otros sectores. Lo mismo para comercio electrónico, otros sectores donde probablemente tengamos una vuelta rápida a la normalidad. Pero yo creo que va a ser difícil y que en cualquier caso el consumo en general, yo esperaría cifras bastante mediocres en el resto, en la segunda parte del año. Sí. Luz, ¿alguna cosa? ¿Añades algún comentario? No, simplemente por eso, canalizando desde el punto de vista jurídico y laboral lo que las cifras que nos estaba diciendo Román, por eso yo hacía especial hincapié en que estos ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo, que hemos tenido por fuerza mayor, porque indujimos un coma a nuestra economía, deben de transformarse con mucha rapidez y con mucha flexibilidad en expedientes de regulación temporal de empleo, igualmente temporal de empleo, pero por razones organizativas y por razones económicas, porque estoy convencida que con la figura, un ERTE de estas características, bien diseñado en el diálogo social, flexible, que permita a las empresas flexibilizar la utilización de mano de obra según la vayan necesitando y vayan incrementando la demanda,
mantendremos una cuota de empleo más importante y evitaremos, algo que decía Román, que yo también comparto, y evitaremos que las empresas tengan que ir al concurso y tengamos que destruir tejido empresarial. Es decir, yo creo que el ERTE como institución laboral nos va a dar esa capacidad de ir adaptando la fuerza de trabajo a la necesidad que se vaya teniendo en función de la demanda y preservando un empleo que de otra forma no preservaríamos. Así que cualquiera que sea la recuperación de la demanda, el ERTE permite tener esa flexibilidad de abrirse con una gran fuerza de trabajo o abrirse menos si se necesita menos fuerza de trabajo. Necesitamos un instrumento de esas características y por eso creo que debe haber una intervención normativa ya, se necesita ya, para hacer un paso automático de unos ERTEs por fuerza mayor a estos ERTEs flexibles por razones económicas. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Mónica Rodríguez, que es consultora en materia medioambiental y que creo que está ahora mismo conectada con nosotros, si no me equivoco. Mónica, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, pero Adelante. no me veo, no sé si me veis, ¿me escucháis? Te escuchamos. Sí, sí. Por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, por la organización de esta sesión. La crisis climática sigue estando aquí, es lo que yo quería plantear, con todas las amenazas que supone pues, para la salud, para la ecología y en buena parte para la economía. Hace unas semanas, desde el gobierno de distintos países, empresas, ONGs, sindicatos planteaban la necesidad de una salida verde a la crisis. La semana pasada la propia institución, con la Comisión de la Unión Europea, ya planteó que la salida a la crisis debía apoyarse en el conocido Pacto Verde de diciembre de 2019. Y yo lo que quería plantearos es si veis compatible esta recuperación económica de la que estamos hablando con las necesarias inversiones para enfrentar el cambio climático, con esa hoja de ruta planteada y, sobre todo, ¿cuáles creéis que son los retos para que esta compatibilidad sea posible? Gracias. Bueno, antes, cuando terminaba mi primera intervención, mi pregunta iba un poco en esa dirección, es decir, ¿qué vamos a hacer a partir de este momento? ¿Vamos a construir la economía, lo hagamos como lo hagamos con un acuerdo o sin acuerdo? ¿Vamos a construir la economía hacia el pasado y, por lo tanto, vamos a intentar recuperar lo que teníamos ineficiente desde todos los puntos de vista hacia el pasado? O sea, esa va a ser nuestro modelo de reconstrucción, o vamos a utilizar esta parálisis y esta parada para reconstruir hacia el futuro y pensar en algunas ineficiencias que tenemos en este momento encima de la mesa en nuestro modelo productivo. Yo creo que una de las respuestas posibles a esta pregunta es precisamente la que nos está poniendo encima de la mesa Mónica. En esta reconstrucción de la actividad económica y diciéndolo claramente a la ciudadanía y hablando claramente a la ciudadanía de cómo de qué estamos haciendo, de qué queremos, de cuáles son los valores a instalar en esta recuperación o reconstrucción económica, deberíamos poner uno de los centros. Yo antes hablaba de la tecnología, hablaba también del trabajo de cuidados, pero desde luego uno de los centros tiene que ser la lucha contra el cambio climático. Porque algo ha demostrado, con todo el desastre que tenemos en este momento económico y sobre el empleo, algo también nos ha demostrado esta crisis, y es que bajando los niveles de consumo, bajando los niveles de actividad económica hasta un tiempo razonable, hemos conseguido un fuerte impacto desde el punto de vista del medio ambiente. Así que en esta reconstrucción del futuro, yo, si tuviera que hacer una apuesta, diría: aprovechemos que hemos aprendido muchas cosas en la parada, y en la parada hemos aprendido que consumiendo menos, teniendo un menor consumo, también podemos luchar de forma más eficiente contra el cambio climático y poner en este punto en cómo vamos a hacer la recuperación para que la reconstrucción de nuestra economía no sea volver al pasado con las ineficiencias del pasado, sino intentar poco a poco construir el futuro con la esperanza del futuro. Es una forma más difícil de hacerlo, es una forma que va a necesitar muchísimos más esfuerzos, estoy segura, porque hablarle a la gente de frugalidad cuando estamos en un momento de paro y de caída de la economía es muy complejo, pero aún así, si queremos realmente cambiar el modelo económico, tenemos un momento de oportunidad para hacerlo. Sí, bueno, muy brevemente, porque en el fondo pues no estoy en desacuerdo con nada de lo que se ha dicho, pero realmente, digamos, desde el punto de vista estricto del decir que no hay ninguna contradicción tampoco es cierto.
Hay contradicciones, evidentemente. No sería intelectualmente honesto decir que no va a haber... a muy corto plazo, por ejemplo, se plantea algún problema. Él mencionaba, parece que está habiendo en países asiáticos una huida del transporte público, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría, yo soy un usuario del transporte público madrileño personalmente, no me gustaría verme, yo no sé cuándo me van a dejar salir, pero dentro de 15 días, otra vez en la Plaza Castilla, todas las mañanas ahí, atascado, porque millones de madrileños van con una persona en su cochecito, castellana arriba, castellana abajo. A mí eso me parecería un atraso, pero me temo que puede acabar sucediendo. Y me da la impresión de que ahí hay un problema. Puede que sea de corto plazo, ya veremos cómo evolucionan las... Pero que haya una vuelta hacia medios de transporte individuales por miedo y que ese efecto se prolongue en el tiempo es una cosa que habrá que tratar y que desde luego desde el punto de vista público me parece un reto que hay que asumir porque va a haber algo de eso realmente. Segundo tema. Yo creo que no nos damos cuenta de que no va a haber recursos. Que estamos hablando que el levantar las normas europeas del Pacto de Estabilidad, el que el Banco Central Europeo nos esté financiando alegremente, por lo menos, o digamos vivamente, un 10% del PIB este año en deuda española y esté manteniendo bajos los tipos y que las subastas del Tesoro estén yendo bien, etcétera. Todo esto nos crea un efecto euforizante. Y de repente dice, pues aprovechemos para hacer un subsidio generalizado. Aprovechemos para subir las pensiones. Aprovechemos para el mayor gasto sanitario. Todo esto son cosas importantes. ¿Quién lo puede negar? Aprovechemos para la transición verde. Pero no va a haber recursos. Es decir, cuando pase el efecto más rápido de la crisis, nos vamos a quedar con el 7% de déficit. Y ahí habrá que tomar decisiones que no serán fáciles de a dónde van unos recursos públicos que son inexistentes, que son muy escasos. Y la pregunta que me haces ¿es compatible los objetivos de la transición ecológica, etcétera? Pues hay un reto, porque hay una parte de gasto público que va a volatilizarse. Entonces, habrá que buscar fórmulas de mantener los compromisos de inversión en un contexto presupuestario mucho más difícil. Y esas fórmulas yo creo que todavía no están encima de la mesa. Por ejemplo, este sería un tema donde se podría meter esa respuesta europea en la que se está trabajando estos días. Sabéis que estamos hablando de ese fondo de reconstrucción, que a mí no me gusta la palabra. Este es un ejemplo perfecto. Porque si basamos que la contribución, por ejemplo, española a la transición se base solo en el presupuesto español, me temo que podemos llevarnos una decepción, de que al final no tengamos los recursos que creemos que tenemos. Por lo tanto, yo una de las cosas que haría, y entiendo que el gobierno español lo está pensando, es precisamente decir que ese compromiso común por la transición verde sea el objeto prioritario del Fondo Europeo de Reconstrucción. Porque de la otra forma me temo que vamos a enfrentarnos a decisiones muy difíciles en la asignación de recursos. Muchas gracias, Román. Había un comentario de Inma Ranera, precisamente, de Más Democracia, diciendo eso, ¿no? Pues que en el sector automovilístico podemos aprovechar esta oportunidad para que crezca digamos, el parque de vehículos eléctricos, es decir, un poco coincidiendo con algunas de las opiniones que habéis lanzado. Voy a juntar dos preguntas que son la parte del jarro de agua fría, que también conviene en estos momentos también hacer una reflexión. Nos pregunta Manuel Suárez, por ejemplo, en el caso de España se estaba hablando de que unos 20 millones de personas obtienen sus ingresos a través de subsidios del Estado, de diferentes tipos y modalidades. ¿Cuánto tiempo se puede mantener esta situación y qué repercusiones tendrá para los ciudadanos? En cierta manera es lo que estaba comentando Román. Y unida a esta pregunta, Ángelo Paduano, de nuestra oficina del Departamento de Asuntos Públicos de JIC, dice: ¿prevé una reforma amplia de las reglas estructurales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea para un periodo prolongado de tiempo? ¿O principalmente cree que esa flexibilización solo se va a producir o se va a generar una serie de condicionalidades únicamente para el año 2020? ¿Respondo? Sí, claro. ¿Quieres? Sí, no, adelante. Me quedan 2 o 3 o 4 preguntas aún en el aire. Lo digo para intentar acortar un poco las respuestas y así damos tiempo a que más personas puedan
intervención. Venga, Román, está para ti, la Bueno, siguiente pues, para mí. Respondo entonces al Pacto de Estabilidad muy rápidamente. Las reglas del Pacto de Estabilidad ya estaban en vías de reforma antes de la crisis del COVID. En estos momentos se han suspendido. Esto parece inevitable porque la situación actual es absolutamente imposible pretender su aplicación. Mi impresión es que va a ser necesario que el polvo se asiente un poco en el suelo y esto nos va que necesitemos más visibilidad. Hasta el año que viene no veo de ninguna forma, incluido probablemente el año 21, la aplicación de las reglas como las hemos conocido. Insisto, España va a tener un 7% de déficit, Italia va a tener un 8-9%, Francia va a tener un 7% de déficit. Pensar en el 3% en este caso me parece totalmente fuera de lugar. Yo creo que tenemos que esperar por lo menos, yo diría, hasta el año 22 a tener un poco de visibilidad y a ver qué reglas sustituyen a las anteriores. Pero ahora falta un debate muy sereno, pero desde luego, respondiendo a la pregunta, no veo de ninguna forma una vuelta automática a la aplicación de las normas antiguas el año que viene. A ver, Arantxa Lafuente pregunta, esta sí que es directamente pregunta a Luz, además de, evidentemente, todas las preguntas primero tienen un agradecimiento por vuestras exposiciones, no lo estoy haciendo en todo lugar, pero en este caso os lo digo. Pregunta qué consecuencias prácticas puede tener para las empresas y para los empleados que los ERTEs de fuerza mayor pasen a ser considerados expedientes de regulación temporal de empleo por razones económicas y organizativas. Si eso es posible, si puede tener, ¿qué consecuencias puede haber para nuestro mercado laboral y para nuestra economía? Claro que es posible, es decir, es posible porque en el diálogo social se puede plantear, de hecho me consta que se está planteando directamente los pasos automáticos desde los ERTEs por fuerza mayor a los ERTEs por razones económicas y organizativas, se está planteando como una posibilidad, aunque nuestra ley tiene tramitaciones distintas, se está planteando como una posibilidad regularlo de forma inmediata. ¿Qué consecuencias tiene prácticas para las empresas? La consecuencia primera es lo que decía antes, es que la empresa mantiene su plantilla, la mantiene con un coste que asumimos entre todos a través de la protección por desempleo, es decir, la protección por desempleo que hoy estamos pagando a los trabajadores que están en situación de desempleo, no solamente está ayudando a los trabajadores, está ayudando a las empresas que están manteniendo sus plantillas sin tener que desprenderse de ellas ni pagar costes por despido y por extinción de esas plantillas. A veces hay que recordar para qué sirven estas medidas. En los ERTE sirven a los trabajadores, pero sirven también a las empresas. Bien, entonces las empresas no tienen costes en materia de fuerza de trabajo, mantienen sus plantillas y con un ERTE por razones económicas pueden ir adaptando su plantilla a la demanda que tiene en cada momento la empresa. Si vamos a ir a un proceso lento de salida de la situación de crisis sanitaria, donde la actividad económica y la actividad productiva tenderá a recuperarse no de forma instantánea, sino de forma muy lenta, el ERTE por razones económicas permite a la empresa ir sacando, perdonen esta expresión, pero es como utilizamos en la terminología laboral, sacando poco a poco trabajadores del ERTE aprobado para que vaya adaptando su plantilla a los incrementos de demanda que vaya teniendo la empresa, de forma que su plantilla, su fuerza de trabajo se va adaptando momentáneamente en cada momento a las necesidades que tiene de plantilla. Tiene en activo a los trabajadores que necesita en ese momento y el resto los tiene en stand-by a la espera de una nueva recuperación de la actividad productiva, pero además sufragando ese coste a cargo de todos nosotros, a cargo del erario público. El erario público en este momento está ayudando a los trabajadores, pero también ayudando a las empresas a que mantengan sus plantillas. Y el ERTE, por razones económicas, funciona de manera que la empresa ajusta momentáneamente sus necesidades de plantilla a sus demandas y a su demanda productiva. Gracias, Luz. Sí, Román, querías... No, José Luis, muy brevemente, es que he recordado que había otra pregunta de Manuel Suárez sobre cómo veía una economía en la que 20 millones de personas 20 millones de prestaciones, viven del... Claro, aquí la respuesta depende mucho de las visiones personales, ¿no? Y de las valoraciones personales. Yo puedo responder muy directamente de las mías. Yo creo en una economía basada sobre todo en la empresa, en el trabajo individual, en la responsabilidad individual y en la libre iniciativa. Y a mí no me llena de satisfacción ver una economía
en el futuro donde un porcentaje desproporcionado desde cualquier punto de vista, en mi opinión, de la fuerza de trabajo depende del sector público. Si eso es el futuro, realmente creo que tenemos un problema serio de sostenibilidad de nuestra economía en el futuro y hay alguna tendencia que a mí no me gustaría que salgamos de esta crisis, digamos, con un papel absolutamente preponderante del sector público en nuestra economía. Insisto, esto es un tema de valoración. Veo, evidentemente, y oigo que hay opiniones para todos los gustos, pero a mi juicio este no debería ser el futuro de la economía española. Con la población que tenemos, con las tendencias demográficas que tenemos, si no somos una economía donde el sector privado tiene un músculo suficiente para financiar un estado de bienestar potente, pues vamos a tener, a mi juicio, en el futuro problemas de sostenibilidad serios. De todas formas, puedo decir una cosa, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Román, pero cuando hablamos de la cifra de 20 millones de personas debemos de ser algo cuidadosos, quiero decir que deberíamos diferenciar, porque de esos 20 millones de personas están las más de 9 millones de pensiones de jubilación, invalidez y viudedad que pagamos en este momento, es decir, está nuestra nómina de pensiones, algo más de 9 millones. Hemos incrementado ahora notablemente, al menos de forma momentánea, en lo que dure esta crisis, las personas que necesitan protección por desempleo, que estaban muy baja en el mes de febrero, pero que ahora se nos ha hecho una nómina muy grande. Podremos estar en torno a 4, en mes de marzo, mes de abril, en torno a 4,5 millones y ya. Porque dentro de esos 20 millones que a veces se habla en la luz pública, se están incluyendo los más de 3 millones de personas que son hoy funcionarios y que son médicos y que son jueces y que son policías y que forman parte de la UME que está haciendo los hospitales. Y estas personas, aunque efectivamente cobran del erario público, de los impuestos de todo, yo no creo que a estas personas se las pueda considerar inactivas, y menos en este momento, donde están en primera línea del fragor contra la crisis sanitaria. Así que los números no son 20 millones de personas, son nuestras pensiones, nuestra protección por desempleo, pero no 20 millones de personas viviendo inactivamente del erario público. Hay que tener cuidado con las cifras. Estoy absolutamente de acuerdo porque el otro día en un medio de comunicación salía toda la cifra global. Una cosa es la preocupación por el crecimiento coyuntural que se está produciendo en estos últimos meses, semanas, en algún tipo de prestaciones. Otro problema distinto es algunas prestaciones que van creciendo de forma general independientemente de crisis, como pueden ser pues la situación de la sostenibilidad de las pensiones, etcétera, etcétera. Eso es. Muy distinta el incluir también pues el salario que reciben personal que están atendiendo a los ciudadanos a través del sector público. Yo estoy de acuerdo con esa apreciación. Es preocupante por un lado, pero por otro lado conviene también centrar mucho las cifras. Permitidme, voy a juntar dos preguntas algo distintas, pero creo que son un poco de planteamiento de futuro. Por un lado, Gerard Guiu, de nuestra oficina en Nueva York, nos pregunta cómo vamos a promocionar y retener el talento en el ámbito tecnológico, cómo competimos aquí en España contra un Silicon Valley como hay en Estados Unidos o como otros polos de atracción tecnológica en el mundo, y lo relaciona sobre todo con el tema del sistema educativo. Es decir, el sistema educativo no está incluyendo en este momento una formación específica y competitiva en el tema tecnológico. Y Lautaro Mazzeo, de la Oficina de Buenos Aires, nos plantea, está muy de acuerdo con los comentarios sobre el paso al teletrabajo, en cierta manera forzado por esta situación, pero él pregunta si esto va a tener necesariamente que pasar por unas reformas legales, reformas normativas, reformas parlamentarias, evidentemente en España, en Argentina y en otros países del mundo. Como queráis. Si quieres, Román, yo entro en el tema del teletrabajo, Román, ¿sí? Vale, si te parece, responde primero y luego respondemos al revés. Siguiente, era sobre el capital riesgo, ¿no? Sí. A ver, la experiencia de teletrabajo que estamos viviendo en este momento, que comentaba, y que es una gran experiencia, porque la tecnología en esta crisis sanitaria nos ha permitido la socialización. No estamos solos, a pesar de estar aislados, cada uno en nuestro domicilio. Nos ha permitido una fuerte socialización, parece mentira, pero además nos ha permitido, como decía antes, mantener una cuota muy importante de actividad económica y de actividad administrativa. Y nos ha puesto encima de la mesa muchos retos. Por ejemplo, la educación
nos ha puesto el reto de la plataformización de la educación, que veníamos hablando de ello, o de la plataformización del sector de la cultura, que está aquí, que está instalado, cómo las plataformas digitales están campando ya en todos nuestros sectores de vida y tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser serios a la hora de hablar de plataformas digitales y abrir nuestros debates. Con respecto al teletrabajo, yo creo que en este momento hay que corregir algunas cosas del teletrabajo. Por ejemplo, creo que estamos teletrabajando de forma expandida en el tiempo. No estamos acostumbrados al teletrabajo y estamos expandiendo nuestras jornadas de trabajo más allá de lo razonable y que, por lo tanto, no estamos respondiendo, no sabemos desconectar y no sabemos acabar en un determinado momento y, por lo tanto, practicar nuestro derecho a la desconexión, que tenerlo lo tenemos, pero no estamos practicándolo. Creo que tiene otro elemento que debemos repensar. Tenemos las vidas privadas mezcladas con la vida de trabajo, ¿no? Respondemos a un WhatsApp de trabajo mientras estamos cuidando de un niño o haciendo la comida y está borrándose una frontera muy importante que antes teníamos más marcada con el trabajo fuera de nuestro domicilio. O también tenemos que hablar de quién va a asumir los costes económicos de que todos estemos trabajando con cargo a nuestras facturas eléctricas o a nuestras facturas sobre los datos o sobre la red de Wi-Fi. Hay algunos elementos que tendremos que corregir, pero está siendo un gran experimento y yo soy de las que piensa que se está siendo un experimento muy positivo, que hay que corregir algunas cosas, pero está siendo un elemento muy positivo. ¿Necesitamos una nueva regulación? La verdad es que tenemos una muy mala regulación en España. Tenemos un artículo de nuestras normas laborales que ni siquiera lo llama trabajo, que lo llama trabajo a distancia, pero luego tenemos algo muy positivo y es que tenemos muchos convenios colectivos que ya regulan el teletrabajo. Yo creo que no necesitamos una nueva regulación legal, que con la regulación legal, que es bastante abierta y bastante laxa, podemos ir adelante. Lo que sí que necesitamos es poner una regulación en cada uno de los sectores y en cada una de las empresas a través de la negociación colectiva. Y ahí sí que tenemos un reto muy importante para ajustar el teletrabajo a las nuevas realidades que tenemos en este momento encima de la mesa. Pero yo no soy partidaria de que cada vez que se produce un fenómeno utilizar una ley para regularlo, sobre todo cuando ya tenemos una ley que regula de forma laxa, pero lo regula a fin de cuentas el teletrabajo. Y bueno, creo que la otra respuesta era para Román. Sí, José Luis, se me oye, sí. Vamos a ver, en relación con este tema del Silicon Valley europeo, ¿no? Que es una pregunta que no es precisamente derivada de la crisis, porque ya desde hace muchos años, ¿no? Nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué no salen startups europeas, ¿no? En relación al tamaño de nuestra economía, porque todas aparentemente están en Estados Unidos. Yo diría tres cuestiones. Esperamos, en general, supongo que hay muchas más razones de tipo histórico. La primera es la financiación. Los israelíes, por ejemplo, no se les ocurre crear un mercado alternativo para financiar startups. Y mira que hay startups en Israel. Todas se van al Nasdaq. Y se van al mercado donde hay liquidez y se saltan, digamos, el mercado local y van directamente al Nasdaq. En Europa hemos querido crear un mercado alternativo en todos los Estados miembros. No hay nadie que quiera perder su primogenitura y hemos hecho un mini mercado alternativo en España, un mini mercado alternativo a escala global, me refiero. Un mini mercado alternativo en Ámsterdam, otro en Frankfurt, otro en París, lo que sea. Nadie quiere ceder y al final no hay un mercado único europeo con profundidad, con liquidez, donde la empresa, digamos, con ideas pueda ir y financiarse como hace un equivalente americano en el Nasdaq. Por lo tanto, primer tema, el nacionalismo residual que tenemos todos en Europa. Me parece que es importante, que necesitaríamos un mercado, digamos, para este tipo de empresas realmente integrado en Europa. Segundo, fiscalidad. Cuando uno ve la fiscalidad de los fondos, cómo a los partícipes se les grava, digamos, por qué conceptos y cómo renta el capital, cómo renta el trabajo, etcétera. Hombre, realmente en Estados Unidos hay un tratamiento fiscal mucho más agresivo que hay en Europa. ¿Somos capaces en Europa de replicarlo? Nos cuesta porque el contexto político y social es distinto. Pero evidentemente al final uno ve el tratamiento fiscal del mismo rendimiento en California y en París o en Marsella, y claramente estamos hablando de dos realidades distintas. Y tercero, que todavía existe fragmentación legal. Si uno ve el régimen legal de una empresa que se incorpora
en Delaware o se incorpora en Los Ángeles y de ahí opera en un mercado gigante como Estados Unidos, en Europa todavía tenemos restricciones. En casos, hablábamos antes, concursales de reestructuraciones, etcétera, no es lo mismo operar en Marsella y en Barcelona. Tienes que pagar 2 veces a abogados distintos, tienes que afrontar realidades completamente distintas desde el punto de vista del tratamiento de la empresa. Operar en Europa es mucho más caro y el mercado es mucho más pequeño, el mercado para una startup que empieza es mucho más pequeño por fragmentación de todo tipo. Por lo tanto, si sumamos la financiación, la tributación y las barreras todavía desde el punto de vista del tamaño de los mercados, evidentemente la realidad en Europa es distinta. ¿Se puede mejorar? Yo creo que sí. Se pueden hacer instrumentos, por ejemplo, el BEI, que hablabas antes, yo estuve allí unos años, tiene instrumentos paneuropeos para intentar. Se puede avanzar seguro. Esta podría ser una agenda muy interesante, pero hoy por hoy uno mira y todavía las condiciones en Estados Unidos son claramente distintas de las europeas. Y como decía alguno de las personas que han formulado la pregunta, la educación, que tiene que ser fundamental tanto para el teletrabajo. Habrá que explicarle también a los chavales desde jóvenes que este es un nuevo método de trabajar y también, evidentemente, la necesidad de poner en marcha actitudes o capacidades tecnológicas que mejorarán nuestra sociedad seguramente, sin ninguna duda. Si os parece, le voy a dar la palabra a Cristóbal Herrera para que formule la última pregunta y una vez que acabemos con esta pregunta, le daré la palabra por último a Joan para que dé por terminado el encuentro. Muchas gracias. Hola, gracias. Es una pregunta sobre el tema de los ERTEs, porque yo creo que sigue siendo una de las mayores preocupaciones que lo que hay en las empresas. De hecho, como sabéis, hay varios sectores, más que empresas concretas, varios sectores que lo que están pidiendo al gobierno es que permita que los ERTEs por fuerza mayor se extiendan más allá del estado de alarma. Y eso también, en conjunción con lo que estabais hablando, hay que saber también que el ERTE, al fin y al cabo, es algo temporal, pero si hay algunos sectores que necesitan una recuperación que va, pues, estabais hablando de 12 meses, 18 meses, algunos hablan incluso de 2 años en ciertos sectores específicos de turismo. Las dos preguntas serían, ¿en qué momento sería razonable exigir terminar el ERTE por fuerza mayor y empezar un ERTE por motivos productivos? Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto es razonable aguantar un ERTE y en qué momento sería bueno transformar parte de ese ERTE que no se ha podido reincorporar a trabajadores en un ERE? Román, yo... Esa pregunta... Esa es para Luz. Entiendo que es para ti de forma muy predominante. ¿Por qué la previsión de que los ERTEs por fuerza mayor se mantengan y no se pase tanto a un ERTE por razones económicas? La previsión es esta porque en el primer decreto ley donde se adoptaron estos ERTEs, se diferenció entre los ERTEs por fuerza mayor, que entraban en empresas, como bien sabemos, donde estaban paralizadas por motivo del estado de alarma, de los ERTEs por razones económicas. Y tenían una diferencia, bueno, tenían dos, mejor dicho. La primera diferencia es que los ERTEs por fuerza mayor se autorizaban directamente, no era necesario negociar con la representación de los trabajadores, sino que iban directamente a la autoridad laboral, mucho más rápidos, mucho más flexibles, porque la actividad estaba parada. Y los ERTEs por razones económicas había que llegar a un acuerdo o había que intentar negociar con la representación de los trabajadores. Primera diferencia. Segunda diferencia, y por lo que está encima de la mesa hoy el tema de el ERTE o no ERTE por fuerza mayor, es que si el ERTE es de fuerza mayor, las cotizaciones a la Seguridad Social las asumimos entre todos, con cargo a nuestros impuestos. Si el ERTE es por razones económicas, las cotizaciones a la Seguridad Social se asumen por parte de la empresa, aunque no se paguen los salarios, porque los salarios los paguemos con cargo a todos nosotros, al erario público. Bien, yo creo que esta es la principal diferencia. Yo creo que el ERTE por fuerza mayor, en un momento donde el estado de alarma ya no exista y ya no sea el Estado el que impone directamente la parálisis económica, no tiene demasiado sentido. Tiene más sentido pasar al expediente de regulación de empleo por razones económicas. Y lo que se puede negociar en una mesa de diálogo social no es
el paso, no es el paso porque el estado de fuerza mayor, perdón, el estado de alarma no, sino qué va a pasar con las cotizaciones a la Seguridad Social. Y me consta que esta negociación se está produciendo ya en la mesa del diálogo social. ¿Qué pasará con las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas que están en ERTE por razones económicas? Y ahí se puede llegar a un acuerdo. Pero forzar la situación de un ERTE por fuerza mayor cuando ya no existe la fuerza mayor, digamos que no tiene mayor sentido. Tiene más sentido que en el diálogo social se plantee qué pasa con quién paga las cotizaciones a la seguridad social. Y luego el ERE. También se está discutiendo mucho si es necesario o no mantener el empleo los 6 meses siguientes al expediente, al ERTE, a la expediente de regulación temporal. Bueno, el ERTE lo que te plantea, lo decía antes, es ajustar tu fuerza de trabajo a tu demanda, a las necesidades. Si en un tiempo razonablemente prudente, lo que no significa ni mañana ni pasado, en 3 días, pero si en un tiempo prudente se ve que la actividad económica de algunas empresas no da más de sí porque no se recuperan económicamente ni siquiera en una parte alícuota de actividad, yo creo que ahí empieza a haber causa suficiente para ir a un expediente de regulación de empleo. Pero no puede ser ni mañana ni pasado. Debemos esperar a ver cómo se desenvuelve la situación económica antes de apreciar que haya una causa para despedir trabajadores, sobre todo si tenemos el colchón de los ERTEs. Espero haber sido clara, ¿no? Bueno, lo único es, para variar, el tema de qué es un tiempo prudente. Claro, es hasta fin de año, son 6 meses, como indicabas. Yo creo que hay algunas empresas que per se van a tener dificultades de recuperar su actividad económica, muchas dificultades. Y ahí podemos empezar a plantear en un tiempo más corto, prudente, más corto, qué va a pasar con ellas. Pero en la mayor parte de las empresas que van a ir un poco al ralentí, al compás de la salida, pensar en un expediente de regulación de empleo al día siguiente creo que no es razonable. Creo que es necesario ver cómo se va recuperando la economía y en función de eso empezar a plantear si esa empresa no va a dar más de sí y tiene que ir a un ERE o puede tener un tiempo de ralentí con un expediente de regulación de empleo. La prudencia siempre es buena en estas ocasiones. Pues muchas gracias, Luz. Joan. Joan, ahora. Oye, sí, estoy aquí. Muchísimas gracias, Luz. Oye, muchas gracias también, Román. La verdad es que escuchándoos da gusto, no por lo que decís, que lo que decís es bastante duro, sino porque se os entiende muy bien. Son materias muy difíciles de abarcar en tan poco tiempo, con preguntas además tan precisas, pero vamos, por los comentarios que estamos siguiendo en los sistemas de control, la verdad es que estáis clavando las respuestas, al menos desde el punto de vista de la comprensión. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo durante este rato. Hemos tenido puntas importantes de asistencia. Nos vamos a volver a ver dentro de unas semanas. Probablemente nos volvamos a ver por este sistema de videoconferencia, porque es un sistema que funciona muy bien, pero ojalá y para entonces ya no sea por la obligación de estar confinados, sino porque el teletrabajo no sigue funcionando. Por lo tanto, ojalá podamos seguir viéndonos por estos mecanismos, pero no porque no exista la posibilidad técnica de hacerlo de otra forma. Os agradezco a todos la participación, os deseo que tengáis unos buenos días a partir de ahora, un buen puente, un buen fin de semana y que disfrutemos también del 1 de mayo que tenemos mañana. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.